Buenas. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha, ingeniero. Perfecto, vamos a continuar. Ya vimos la semana anterior unos algoritmos de adaptación, ahora vamos a continuar viendo unos que ya son un poco más complejos. Les pedí que los revisen, vean un poco de internet, vean si les entienden, porque les sea un poco más fácil ahora entenderlos. Vamos a comenzar con el algoritmo Shell. Ya estos tres algoritmos que vamos a ver ahora tienen una lógica básica similar, digamos, ¿no? Porque es una estrategia clásica en ciencia de la computación, ¿no? Esa estrategia clásica se llama divide y vencerás. Entonces la lógica es de estos tres algoritmos es dividir el vector n veces, digamos, ¿no? En el caso del shell, que es el que vamos a ver ahora, es como si dividiera el vector en dos pedazos, y su estrategia es llevar a este lado los mayores, digamos, ¿no? Y a este lado los menores. Por supuesto, luego de hacer esa primer cruce no significa que está ordenado, sino que ha logrado un orden parcial. Aquí hay elementos que son menores que los que están acá, nada más. Pero luego hace lo mismo, ¿no? Es como si dividiera ya esos pedazos en pedazos más pequeños, hace lo mismo. Trae los menores a este lado y los mayores a ese lado. Y hasta que el pedazo, por supuesto, tiene ya solamente dos elementos, y cuando trae el menor acá y el mayor acá, ya está ordenado ese pedazo. Y al hacer lo mismo acá, digamos, también ya termina de tenerlo ordenado, y como hace lo mismo a este otro lado, terminan en general estando ordenados. Entonces lo hacen por partes, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita primero la estrategia del shell para lograr eso, ¿no? Entonces, la idea inicial es que él comienza con un factor de división, digamos, lo voy a llamar f. F inicialmente es la dimensión dividida entre 2, ¿no? O en este caso tiene 8, dividido entre 2, 4. Si es impar no pasa nada. Si es 9, va a ser 9 entre 2, va a ser igual a 4, porque son divisiones enteras. Entonces el factor de división en este caso es 4. El factor de división es 4, por lo tanto f, digamos, el factor va a ser 4 inicialmente. Entonces solo maneja un índice, en este caso le vamos a llamar i, y comienza a comparar el elemento en la posición i con i más el factor. Como el factor es 4, digamos, va a ser 1 más 4, 5. Otra vez es como si, ¿ve? Va comparando estos elementos de este lado con el de ese lado, ¿no? Entonces comienza a preguntarse, ¿este es menor que este? Sí, entonces los intercambia. Entonces en este caso se viene el 1 acá y se va el 2 acá. Luego avanza en i y otra vez pregunta, ¿el elemento en la posición i es mayor que i más el factor? No, en este caso. Avanzamos en i y otra vez pregunta i con i más el factor, ¿este es mayor que ese? No. Pasamos al siguiente elemento y se pregunta, ¿el elemento en la posición i es mayor que i más el factor? Sí, entonces los intercambia.
El 4 y va el 5 por acá. Bien, una vez termina, fíjense hasta dónde llegó I, hasta aquí solamente, porque es I más el factor de comparación. Entonces, si hubieron intercambios, vuelve a repetir. Se pregunta, ¿hubieron intercambios? Sí, hubieron intercambios, entonces vuelve a repetir lo mismo con el mismo factor. En este caso 4, el elemento de la posición I es mayor que este. No. Es mayor que este, no. Es mayor que este, no, digamos, ¿no? Y finalmente es mayor que este, no. Como ya no hubieron intercambios, debe calcular el nuevo factor. Y el nuevo factor va a ser igual al factor anterior dividido entre 2 otra vez. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el nuevo factor? ¿Cuál sería el nuevo factor? Sería 2. 2. Entonces, volvemos a comenzar y comienza en 1 y comienza a comparar I más el factor. Como el factor vale 2, 2 más 1, 3. Y comienza a comparar. ¿El elemento de la posición I es mayor que I más el factor? No. Avanza I. ¿El elemento de la posición I es mayor que I más el factor? Sí, los intercambia entonces. Entonces acá se viene el 4 y acá se viene el 7. Y avanzamos en I. Y otra vez con I más el factor. El elemento de la posición I es mayor que este, sí, los intercambia. Y aquí se viene el 2 y acá se viene el 3. Y avanzamos. ¿El elemento de la posición I es mayor que I más el factor? No. Avanzamos. ¿El elemento de la posición I es mayor que I más el factor? No. Y finalmente, ¿el elemento de la posición I es mayor que I más el factor? Sí. Entonces los intercambia. Entonces aquí se viene el 5. Y termina el ciclo de I. Y comienza otra, y se pregunta si hubo intercambios. Si hubieron intercambios, entonces vuelve a repetir con el mismo factor. Otra, el elemento en la posición I es mayor que este, no. Es mayor que este, no. Es mayor que este, no. Es mayor que este, sí, los intercambios. Avanzamos, el elemento en la posición I es mayor que este, no. ¿Hubieron intercambios? Sí. Entonces vuelve a repetir con el mismo factor. Otra vez, elemento este con este no, este con este no, este no, este con este no, este con este no, y este con este no. Como no hubieron intercambios, ahora vuelve a calcular el factor. ¿Cuál sería el nuevo factor? ¿Cuánto sería el nuevo factor? Sería 1. 1. Entonces ahora posición I con I más el factor, que como es 1 es el segundo. ¿Este es mayor que este? No. ¿Este es mayor que este? Sí. ¿No? Cambia. Y avanza. ¿Este es mayor que este? No. ¿Este es mayor que este? Sí, los intercambia. ¿Este es mayor que este? No. ¿Este es mayor que este? Sí, los intercambia. Y finalmente, ¿este es mayor que este? No. ¿Hubieron intercambios? Sí. Entonces vuelve a repetir de nuevo todo con el factor de 1. Este es mayor que este, no. Este es mayor que este, no. Este es mayor que este, sí, los intercambia. Y se viene el 3 y el 4. Este es mayor que este, no. Mayor que este, no. Mayor que
Este no. ¿Hubieron intercambios? Sí. Y vuelve a repetir con el factor de 1, pero esta vez ya no va a haber ningún intercambio. Y entonces vuelve a calcular el factor. ¿Cuál sería el nuevo factor? ¿Cuál es el nuevo factor? 0. 0. Entonces, cuando el factor se hace 0, termina y ya está ordenado. ¿Se entiende? Señores. Señores. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya a ver, háganlo entonces el algoritmo. Vamos haciéndolo a ver. Un minutito. Ya a ver. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Sacamos el factor, ingeniero. Ya calculamos el factor que habíamos dicho que va a ser la
el primer valor. Dimensión dividido 2. Dividido entre 2. Bien, luego, ¿qué hacemos? Comparamos, ¿no? Comparamos el elemento sub i. Sí, en realidad comenzamos a recorrer, pero a ver, vamos a dar un espacio. Comenzamos a recorrer, obvio, i comienza en 1. Y vamos avanzando. Mientras que mientras que i sea menor o igual a dimensión. No. no, Dimensión menos factor. sí, debe ser menor o igual que dimensión menos el factor. ¿Qué vamos haciendo dentro del ciclo? Preguntamos si elementos en i es mayor que elementos i más 1, i más f. O menor. Sub i es mayor que elementos sub qué Sub i más f. más el factor, ¿no? División. Entonces, ¿qué hago? Intercambiamos la posición i más, por la posición i más f. Ujú. Veamos al método que ya hicimos, intercambiar. Hoy vamos a intercambiar el elemento i con i más el factor. Bien. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nos hace falta una variable booleana o me parece? No. Sí, va a haber después, pero ¿qué tengo que hacer? Ya los comparé. Si es intercambio de... Ah, claro, incrementa ahí, se supone. Claro, pasamos al siguiente elemento. Una vez termina el while, necesito saber si hubo o no intercambio. Aquí necesito saber si hubo para calcular el nuevo factor. Necesito saber si hubo o no intercambio. Necesito saber si hubo o no intercambio. Entonces, ¿cómo voy a saber si hubo o no intercambio? ¿Cómo voy a saber si entró acá o no? Si hubo intercambio es porque entró a esa opción. Si no hubo intercambio, nunca entró. Lo que normalmente se hace ahí es tener una bandera, pues, ¿no? Voy a llamar T a la bandera, que puede ser un booleano, digamos, no simplemente un valor, puedo decir 0, no hubo intercambio, digamos. Y si hay intercambio, ¿qué tengo que hacer? Igual a 1. Sí. Entonces, decir, sí. Entonces, si T termina el Y y T vale 0, ¿qué significa? No hubo intercambio. No intercambio. Que no hubo intercambio. Si T entonces igual a 0, puedo decirlo, entonces no hubo intercambio. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sacar un nuevo. Calcular el nuevo factor. F igual a F de 2. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Volver a repetir todo esto. Volver a comenzar con I de nuevo, pero ya con el nuevo factor. Entonces, aquí hay un ciclo mayor, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner dentro de un repeat, por ejemplo. Vamos a repetir esto. ¿Hasta cuándo vamos a repetir? Hasta que el factor sea igual a 0. Until F igual a 0.
¿Sí? Entonces venimos, repetimos. Si se hizo 0, termina. Si no se hizo 0, vuelve a repetir, ¿no? Ese sería el shell sort. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí se entiende. Sí. Obvio, pueden hacerlo también con why, esto, o esto acá con for. Hay muchas maneras de implementarlo, ¿no? No es la única esta, digamos, ¿no? Lo pueden ver diferente en términos de sentencias, pero la lógica es la misma, sigue siendo el shell sort, ¿no? Como les mencioné, digamos, ¿no? Lo pueden ver de diferentes maneras, pero la lógica es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van y ya les dije también esto, digamos, ¿no? Si van a internet, digamos, ¿no ven? Y buscan sobre estos algoritmos, así que no ven. Ya, entonces pueden ver cómo es el algoritmo, digamos, ¿no? Y pueden encontrar, digamos, ¿no? Hay muchas páginas, lugares donde muestra cómo funciona el algoritmo, digamos, ¿no? Y en algunos casos les muestra un pseudocódigo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, hay una implementación del algoritmo. Verán, este es el shell sort, digamos, ¿no? Como verán, se ve diferente, digamos, ¿no? A lo que les hice, pero en realidad es lo mismo, digamos, ¿no? ¿Ya? Es el mismo algoritmo, digamos, solo que se ve diferente. Esta es otra implementación. Obvio, son lenguajes diferentes. Esto quizás les salga un poco más familiar, porque pueden ver en Java, digamos, ¿no? Que se parece un poco a los lenguajes que están acostumbrados, pero igual sigue siendo la misma lógica, ¿no? Y aquí hay uno en Pascal. Entonces, es el mismo algoritmo, digamos, ¿no? Solo que es una implementación diferente, digamos, ¿no? Pero no deja de ser el shell sort, ¿no? Estamos. Y pueden ver también implementaciones similares a las que yo he hecho, ¿no? Pueden buscar en internet y pueden encontrar, digamos, vamos a ver acá, no sé, entonces pueden encontrar también similares, digamos, a las que yo he hecho, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que lo vean diferentes, digamos, ¿no? No significa que no es el mismo algoritmo, simplemente se lo puede implementar de diferente manera, ¿no? ¿Ya? Entonces hay muchas maneras de implementarlo, digamos, ¿no? Y por supuesto pueden ver varias implementaciones, pero al final, digamos, es el mismo algoritmo, ¿no? Entonces, es la lógica lo que debes entender cómo funciona. Si entiendes la lógica, digamos, ¿no? Entonces vas a poder, ver, aquí están todos los lenguajes habidos y por haber. Alguien se tomó, creo, la molestia de, ya. Por ejemplo, se parece al que yo elegí. Dice, bueno, él le llama incremento, ¿no? Toma la longitud, que nosotros le llamamos dimensión, y la divide entre 2, y entra un while mientras eso sea mayor que 0. Está haciendo con while, no con repeat, ¿no? Luego entra un for, digamos, que comienza en 1, ¿sí? En realidad comienza en el incremento y dice menor que la longitud, ¿no? No le resta, ¿no? ¿Sí? Luego toma un elemento y lo va comparando también, digamos, menos ese incremento, porque en realidad lo está haciendo para atrás, ¿no? ¿Sí? Al final se pregunta si ese incremento, digamos, ¿no? Llegó a lo vuelve a dividir, digamos, si no,
termina. Es otra lógica acá, es básicamente, si hubieron intercambios, digamos, ¿no? Lo recalcula y vuelve a proceder, se parece un poco a lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, es simplemente eso, digamos, son diferentes maneras de implementarlo, digamos, ¿no? Pero el algoritmo es el mismo. Con todos los algoritmos que hemos visto, los pueden buscar en internet y están, y van a encontrar diferentes maneras de implementación. Solo tienen que entender cuál es la lógica que tiene el algoritmo. ¿Se entiende? Bien, Sí, ahora sí, vamos sí, a sí. ver otro algoritmo, digamos, que se llama MERSOR, que es el algoritmo de mezcla. Y otra vez, lo que hay que comprender es la lógica. Y la lógica del MERSOR es muy similar a la de Shell, y es otra vez divide y vencerá, pero lo implementa de otra manera. A ver, ahí voy a limpiar todo. ¿Cuál es la lógica del MERSOR? Es igual, divide el vector en dos pedazos. Dice, ordeno un pedazo, ordeno el otro pedazo y luego lo mezclo, que es el algoritmo de mezcla. Vamos a aprender primero cómo se hace la mezcla. Entonces vamos a suponer que ya está ordenado, vamos a suponer que esto ya está ordenado, por ejemplo, esto ordenado, este pedazo quedaría así. Ordenado. Si lo ordeno este pedazo, me va a quedar 2, 5, 6, 8 y 9. ¿Ve? Entonces ya lo ordené los dos pedazos y ahora dice hay que mezclar. Entonces para mezclarlo, crea un vector temporal, un arreglo temporal, del mismo tamaño, por supuesto, del pedazo que voy a ordenar, que obvio el último pedazo es el tamaño del vector original. Y pone un índice en el primer segmento, en este pedazo acá. Esto es una variable m, digamos que es la mitad. En este caso sería 4, ¿no? Porque esto tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido entre 2, 4. La media es acá. Entonces, tendríamos esa la media. Y el otro pedazo, digamos, ¿no? Comenzaría acá. Entonces, tenemos un pedazo que comienza en 1, digamos, en este caso, en el inicio, y termina en la media, y tenemos otro pedazo que comienza en la media más 1 y termina en el final. Entonces, pone un índice en este pedazo que lo voy a llamar I y un J que lo voy a llamar que comienza en el otro pedazo. Entonces, comienza a comparar. ¿El elemento en la posición I es mayor que el elemento en la posición J? No. Entonces dice, paso I al vector temporal y avanzo en I. Y otra vez, ¿este es menor que este? No, digamos, entonces paso paso el 2 y avanzo acá. Este es menor que este, sí, entonces paso el 3 y avanzo acá. Este es menor que este, sí, entonces paso el 4 y avanzo acá. Si este es menor, no, entonces paso el 5 y avanzo acá. 7 es menor que 6, no, entonces paso el 6 y avanzo acá. 7 es menor que 8, sí. Paso el 7 y al avanzar se terminó. Entonces, cuando uno de los segmentos se termina, continúo directamente con el que no se terminó. Entonces, paso el 8, avanzo ya sin preguntar, no paso el 9. Y como verán, ya está ordenado. Si estos dos pedazos están ordenados, puedo obtener un pedazo que una ambos también ordenados sin tener que hacer el esfuerzo de ordenarlo con las clásicas preguntas, ¿no? En solo una pasada ya lo tengo ordenado. Entonces, ese es el algoritmo de
de mezcla, ¿no? Entonces, en la lógica del MERSOR, luego vamos a hacer el algoritmo de mezcla, digamos, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco, entonces al MERSOR le tienes que especificar el inicio, el final, digamos, ¿no? De lo que va a ordenar. Entonces, como el usuario no sabe ese inicio y ese final, en realidad, como hemos hecho con todos los procedimientos, simplemente es un procedimiento que no recibe parámetros. Entonces, lo que hacemos, pero este algoritmo sí requiere que se les pase. Entonces, hacemos este método que no recibe ningún parámetro y lo que hacemos es pasarle lo que ya sabemos. Le estoy diciendo, ordenarlo desde el 1 hasta la dimensión. Ordenar este pedazo desde el 1 hasta la dimensión. Le estoy diciendo ordenar todo el vector. En realidad, el método que hace todo el trabajo sería el MSOR. Y solo hacemos eso para que el usuario no tenga que enviarle esos parámetros. Porque en realidad, cuando yo le digo a un objeto ordenarte, no tengo que enviarle ningún parámetro. ¿Se entiende? Entonces se le envía el inicio y el final del segmento a ordenar, que la primera vez es todo el vector. Señores, ¿se entiende? Ingeniero, acerca de este método, veo yo que 1, 3, 4, 7, ¿qué son esos? ¿Son las posiciones o de los elementos o un No, valor? son los valores ordenados, no es esto de acá, simplemente hemos ordenado estos valores acá. Ah, ya. Eso nomás era. Porque la lógica del MERSOR dice, ordenar primero este pedazo, ordenar el segundo pedazo, y cuando ya los tengas ordenados los dos pedazos, lo que vas a hacer es, para no tener que ordenarlo todo, solo mezclarlo, es más fácil. Si ya los pedazos están ordenados, es más fácil obtener un vector completamente ordenado utilizando la lógica de la mezcla que utilizando la lógica de ordenación. Si ya tienes dos pedazos que ya están ordenados, puedes unirlos los dos y obtener un todo ordenado sin tener que ordenarlo, más o menos. ¿Entiendes? Sí, también funcionaría con elementos impares, o sea, en este caso son Sí, igual, no tiene nada que ver si es par o impar. Aquí, por ejemplo, hay 4 elementos y aquí hay 5 elementos. ¿Se entiende? Sí, ya me fijé, ingeniero, gracias. Ya. Bien, entonces la lógica del MERSOR, y hay que tomar un concepto básico. Si un vector tiene un solo elemento, ¿qué pasa si un vector tiene un solo elemento? Ya está, no hay necesidad de ordenarlo. Sí, no es necesario ordenar, ya está ordenado. Entonces, si al MERSOR le envían un i igual a f, ¿qué significa que i sea igual a f? ¿Significa que tiene un elemento? Un elemento. Si i es menor que f, ¿qué significa? Que tiene 2 o más elementos. Y si i es mayor que f, Tiene elementos. está vacío en realidad, porque fíjate, le estoy enviando 1 y la dimensión. Si la dimensión es 0, ¿no es? Sí. Entonces significa que no tiene, está vacío. Si i es menor que f, significa que por lo menos hay 2 elementos, pero si i es igual a f, significa que hay un solo elemento y no hay que ordenar porque ya está ordenado. Entonces lo que hace el MERSOR, lo primero que se pregunta, si i es menor que f, entonces vale la pena ordenar, porque si no, no hay nada que ordenar. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces se pregunta, ¿i es menor que f? Sí. Entonces, hay que ordenar. Entonces dice, mira, tenemos que dividir ese vector en 2 pedazos, calcular un valor m, donde m va a ser el inicio más el final, dividido entre 2 para sacar la media, la posición media de ese vector. Entonces, cuando yo calculo la posición media, voy a ordenar 2 pedazos. El pedazo dado por i y qué. El inicio y qué me define el primer pedazo.
Y M, en la media. Y la media. Entonces, le digo ordenar el pedazo entre I y M. Luego le digo ordenar el otro pedazo. ¿Cuál sería el otro pedazo? M y F. No, pues ya M, van a coincidir, digamos. M más 1 y claro, y F, tiene razón. F. ¿eh? Entonces, ya los tienes, le digo los dos ordenados, ahora mezclar. Llamada algoritmo de mezcla. Mezclarlo. Y al de mezcla le digo, mira, hay dos pedazos, uno dado entre I y M y otro entre M más 1 y F. Le envío en realidad los tres valores y eso ya le ayuda a saber de dónde inicia y dónde termina cada pedazo. Ese es el MERSOM. Pero tiene algo raro acá, ¿no? Y lo raro es que en realidad lo que está haciendo, fíjense, llamando a sí mismo. Sí, eso le iba a preguntar, ¿por qué se llama Eso así? se llama, en programación se llama recursividad. Entonces, es un método recursivo, quiere decir que se llama a sí mismo. Entonces, le mandas todo el vector y ¿qué hace? Lo parte en dos pedazos y vuelve a hacer lo mismo para este pedazo. En realidad, cuando le llega esto, el vector completo lo divide y se lo manda un pedazo y luego el otro pedazo. ¿Qué hace con este pedazo? Hace lo mismo que hizo con el primer pedazo. ¿Qué hizo? Dividir en dos pedazos, ordenar este y luego mezclar. Y luego cuando le pasan este pedazo, otra vez hace lo mismo. Lo divide en dos, ordena este pedazo, pero como ya solo tienen uno, ya está ordenado. Entonces simplemente lo que hace es mezclar. ¿Ya? Ahora lo que hay que ver es el algoritmo de mezcla. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de mezcla? Recibe dos pedazos y lo mezcla en un vector temporal y luego los vuelve a pasar ya al vector original para que queden ya ordenados. Como aquí ya los pasó y están ordenados, aquí ya los reescribe directamente y ya termina el vector ordenado. Y entonces vamos a ver ahorita este algoritmo de mezcla, a ver si lo entienden. Entonces la lógica básica, que parece que no le agarraron de la mezcla, es que yo parto de la idea que tengo un vector que tiene dos pedazos que ya están ordenados. Vamos a suponer que este tiene aquí. Acerca de esa función, ingeniero, de merge, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, ha recibido un vector donde ya las partes están ordenadas. Esta parte está ordenada, esta parte también está ordenada. Obvio, el vector completo no está ordenado. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de mezcla? Este es M, ¿ver? Este es I, el inicio, y este es F. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un índice en el inicio, y ir hasta M, y poner otro índice. A ese índice le voy a llamar K, que K va a comenzar en el inicio, y voy a poner un L, que va a comenzar en M más 1. Entonces, y por supuesto voy a tener un vector que va del mismo tamaño que el de acá, digamos, ¿no? Como ya tengo esos dos pedazos ordenados, la idea es obtener un vector completo. Entonces dice, el elemento de la posición K2 es menor, no. Entonces paso el elemento de la posición L, el 1, al vector temporal y avanzo en L. El elemento de la posición K2 es menor, sí. Entonces paso el 2 y avanzo en K. El elemento de la posición K5 es menor, no. Entonces paso el 3 y avanzo acá. El elemento en la posición K es menor que este, sí. Entonces paso el 5 y avanzo acá. ¿Es menor? Sí. Paso el 6 y avanzo.
¿Es menor que 9? Sí. Paso el 7 y avanzo. Como ya se terminó este pedazo, va a su fin, entonces dice, continúa con el que no se terminó, que es este acá, directamente ya sin preguntar. Y entonces pasó el 9 y pasó el 10 y terminó. Ya lo tengo completamente ordenado, digamos. Ahora lo paso simplemente al vector final y ya lo tengo. ¿Se entendió la idea del algoritmo de mezcla? Sí, ingeniero, pero ¿qué pasaría si este 10 estaría en el 9 y el 9 en el 10? ¿Sería lo mismo? Otra vez, se supone, estamos asumiendo, el algoritmo de mezcla no ordena, solo mezclas. Recibe un pedazo ordenado, este pedazo está ordenado. Este también tiene que estar ordenado. Ah, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Gracias, ingeniero. ¿Sí? De menor a mayor, ¿no? Ah, sí, lo veo bien. Ya, gracias, ingeniero. Cada pedazo. Lo único que hace la lógica del algoritmo de mezcla es que si tienes dos conjuntos ya ordenados, puedes obtener la unión de ambos también ordenadas sin tener que ordenarlos. Porque ya simplemente lo recorres y vas decidiendo qué. Y puedes obtener un todo de esas dos partes también ordenado sin tener que gastar el tiempo que te lleva ordenarlo. Por eso el algoritmo es más eficiente porque, obvio, aprovecha ese hecho y la mezcla es más rápida que estar intentando ordenarlo. Siempre y cuando los dos pedazos estén ordenados. Pero esa lógica la lleva al extremo. ¿Sí? Lo que hace en realidad es toma los datos, digamos, ¿no? Y lo que hace luego es volverlo a dividir y hace lo mismo, hasta que los pedazos ya solo tienen dos, digamos. Y si tienes dos elementos, dice, bueno, ya cada uno de los pedazos ya está ordenado, por lo tanto solo hay que mezclarlo, ¿no? Y mezclarlo significa simplemente uno aquí, otro acá, y decidir cuál es el que va. Este va, primero va el 1 y luego va el 2. Y ya lo tiene. Y si aquí había otros elementos, no sé, 5 y 4, entonces ya vas a obtener con la mezcla, ¿qué cosa? El 4 y el 5. Y si los mezclas estos dos, vas a obtener otra vez un pedazo también ordenado. Y si este pedazo lo mezclas con el otro pedazo, que ya también lo tienes ordenado, entonces, al final, con puras mezclas, lo que vas a hacer es ordenar el conjunto completo. Entonces, prácticamente aquí lo único que hace es ir dividiendo el vector en pedazos hasta que los pedazos, o mientras los pedazos tienen por lo menos dos elementos. Si ya no tienen, ya no los divide, si solo tiene un elemento, porque si ya hay un elemento ya está ordenado. Y después simplemente comienza a mezclar. Entonces por eso se llama mersor, porque lo único que hace es aplicar el algoritmo de mezcla. Va pedazándolo lógicamente el vector y luego simplemente hace las mezclas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahora es el algoritmo de mezcla. Asumes vos en la lógica de la mezcla que cada pedazo ya está ordenado, lo único que tienes que aplicar esa lógica que le mostré. Crear un vector, un rato temporal y pasar los datos de manera que estos queden también ordenados y finalmente sustituirlo con los valores originales. ¿Se entiende? A ver, intentemos hacer ese algoritmo de mezcla. Vamos. El procedimiento merge, eso dice el ingeniero. Sí, sí. Ya, ya.
Ingeniero, debo admitir que es un poco difícil entender la de recursividad. Sí, sí. Es solo acostumbrarse un poco a la lógica, ¿no? Ahorita que terminemos de hacer el MER, pues bueno, el MER solo no es recursivo, es solo entender cuál es la lógica del algoritmo, pero en realidad es como pensar, lo que crees que se hace primero, en realidad es lo que se hace último. Obvio va llamándose recursivamente. En realidad ustedes lo vieron, este concepto de recursividad se ve en la matemática, ¿no? Se llama el principio de inducción completa. No sé si vieron PIC en álgebra. En mi caso no lo vi. Ya a ver, vamos haciendo. ¿Qué se supone que hago primero en la lógica del MER? Hoy voy a tener una variable K que va a recorrer el primer segmento, el primer pedazo. K debía comenzar En I. I, ¿no? Luego, L, que es la otra variable que voy a utilizar, ¿en qué va a comenzar? En M más 1. Ay, hombre. En M más 1. Y luego entramos a un while, mientras no se acabe ninguno de ellos. Entonces, K, ¿cómo debía ser K? K, ¿cómo tiene que ser? K, ¿cómo tiene que ser? ¿Menor al factor? No. Menor o igual que M. K comienza en I y va a ir hasta M. ¿eh? Ah, sí. Y en este caso L, ¿cómo tiene que ser L? Menor o igual a F. Sí, comienza en M más 1, tiene que ser menor o igual que bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir preguntándonos? ¿Qué nos vamos a preguntar? Si K es mayor que... K. Si elemento sub K es mayor que Ya, elemento sub L. su elemento en la posición K es mayor o menor, como quieran. Elemento sub L, digamos. ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Insertar el elemento en un vector ¿Cuál temporal. elemento tengo que pasar al vector temporal? L. Elemento sub L. Eso. Entonces vamos a decir que le voy a llamar el vector temporal sub R, le voy a llamar. Va a ser igual a ¿qué cosa? Elemento sub L. Voy a pasar el que está en la posición L. Y además, ¿qué tengo que hacer? Incrementar L. Eso. Vamos a incrementar L.
De otra manera, ¿qué tengo que hacer? Pasar el elemento sub K. Elemento vector temporal sub R va a ser igual a elementos sub K. Y también, ¿qué tengo que hacer? Incrementar en K. K igual a K más 1. Bien. En del if, en del while. Pero además, obvio, tengo que agarrar también y avanzar en R, porque R se supone que es un vector temporal que comienza en 1, lo voy a poner. Y no importa si le coloco el elemento sub L o sub K, igual R tiene que pasar al siguiente elemento. ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Bien, cuando termine el while, cuando termine este while, se va a salir porque uno de los dos se acabó. O se acabó el segmento dado por K o se acabó el segmento dado por L. Uno de los dos. No se pueden acabar los dos al mismo tiempo. Siempre uno de ellos va a terminar primero. ¿Cuál? Depende de los elementos que posea. Pero, ¿qué es lo que dice que debía ser el algoritmo? Cuando uno de los dos, porque aquí se va a salir cuando uno de los dos se acabe. Una vez uno de los dos se acabe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De los elementos que quedó, En el pedazo que no se acabó, tengo que pasarlo ya directamente al vector temporal del segmento que no acabó. Vamos a suponer, si el que no se acabó fue esto, entonces simplemente, digamos, ¿no? Voy a decir, si, mientras K sea, si el que se salió fue por esta condición de L, entonces K sigue siendo menor o igual que M y por lo tanto va a entrar a este Y. Y entonces directamente acá voy a decir, voy a ir pasándole directamente, ya sin hacer preguntas, digamos, directamente todos los elementos en la posición K hasta que se acabe. ¿Sí? Obvio que también aquí tengo que seguir incrementando, ¿qué cosa? R. ¿Eh? Pero si el que no se acabó fue el segmento de R, entonces voy a hacer lo mismo para R. Nunca va a entrar a ambos Y, porque si se salió de aquí fue porque uno ya no cumplió. Entonces a uno de ellos solo va a entrar, no a los dos, a cualquiera, el que no se hubiera acabado. Y ahí termino. Y finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar los datos del vector temporal al de medio. Entonces, vamos a ir desde I hasta F. ¿Y qué voy a ir haciendo acá? Voy a decirle elementos. ¿Qué ve? sub I, No. a sub T, Sub T va a ser igual a. vector temporal sub, Voy a poner sub R. Pero obvio tengo que poner, comenzar de nuevo. R comenzar de nuevo en 1. Ya, obvio T lo está incrementando el for, pero a R nadie lo está incrementando, así que sí o sí tengo que incrementar manualmente yo, porque el for solo una variable. ¿Sí? Y ya, ahora sí,
terminó. Ese es el algoritmo de Mercer. Entonces, lo que está haciendo el Mercer es llamándolo muchas veces a este algoritmo de Mercer. Primero para que mezcle, digamos, los pedazos pequeños y luego conforme van avanzando, termina mezclando ya los dos pedazos principales, que es con el que le di el ejemplo. Entonces, primero los divide y después simplemente los va mezclando cada pedazo. Porque obvio, al final nunca están ordenados, pero cuando lo divide tanto hasta que los pedazos solo tienen cada pedazo un elemento, ya están cada pedazo ordenado, así que simplemente es mezclar. Y luego esos pedazos que se forman se mezclan con los otros pedazos y así sucesivamente hasta llegar a los dos segmentos principales del vector que los mezcla finalmente y termina todo el vector ordenado. Este algoritmo es de los más eficientes, son los algoritmos más rápidos para hacer esta tarea que todos los otros métodos que hemos visto. Ya, nada más que es un poco más complejo de entenderlo, por eso le dije, mírenlo, entiéndanlo, traten de entenderlo, vuelvan a intentar entenderlo, porque tienen que entender. Porque ya sea en el segundo parcial o en el final, les voy a pedir que utilicen este o alguno de los otros algoritmos para alguna de las tareas, y si no lo entienden, no lo van a hacer ni en esta vida ni en la otra. ¿Nos entendemos? Otra vez, traten de entenderlo, traten de ver, y si obvio hay algo que no entiendan, pregunten, digámoslo, hasta que puedan terminar de entender la lógica de estos algoritmos. Sobre todo estos, igual que vamos a ver en la siguiente clase, el quicksort, digamos, tienen que entenderlo, porque si no, después cuando lo tengan que usar, no lo van a poder utilizar porque no lo comprenden bien. ¿Ya? Bien, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, ingeniero, ¿cómo creo ese espacio vector temporal? Acá nomás simplemente, como es este tiene que tener la misma declaración que tiene elementos. Elementos en la clase tiene una declaración, ¿no? Entonces simplemente aquí lo declaras a BT como con la misma declaración que tiene elementos, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, ingeniero, sí, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Ya, señores, entonces le seguimos el día viernes. El viernes vamos a comenzar, por si acaso, con la clase matriz también, y luego vamos a tener varios ejercicios. No se olviden que ya viene el segundo parcial y también viene la presentación del proyecto. Ya les voy a fijar las fechas para ambas cosas hasta el examen final, por si acaso, ¿no? Después las fechas ya se las voy a dar la próxima semana seguramente, digamos, ¿no? Pero otra vez, no se descuiden, ya no falta más que 4 o 5 semanas para que se acabe el semestre, por si acaso, ¿ya? Así que no lo tomen a la ligera y comiencen a practicar, a tratar de entender, a llevar eso al código, porque ya se va a ir acumulando las cosas, se van haciendo un poco más complicadas, digamos, ¿no? Ya vamos a hacer, cuando terminemos la clase matriz, que es la idea básica de ambas estructuras, ya vamos a comenzar a plantear ejercicios un poco más complejos. Así que ya a esas alturas ya deberían poder entender ambas estructuras y hacer las cosas básicas. Así que tienen que comenzar a practicar, a entender, preguntar, porque si no, después se le hace demasiado. Ya han visto ustedes cómo es el examen, digamos, ¿no? Y esta otra parte es más compleja y por supuesto va a ser una masacre si no están dedicados a este tema, ¿ya? Y no se olviden del juego, también ir avanzando, preguntando, mire, hice esto, hice aquello, me sale esto, ¿cómo hago esto? ¿Se entiende? No esperen, por supuesto, el último día, digamos, para querer, cuando le diga, porque ya se viene también la presentación del juego, de aquí 2, 3 semanas, creo, toca, así que vayan y pregunten. ¿Listo? Bien, señores, que estén bien. Gracias, ingeniero. Nos vemos.